Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de riesgo en la auditoría. Era el tema que nosotros necesitábamos completar para poder trabajar las asignaciones pendientes que tenemos dentro de la asignatura. Aquí vamos a ver lo que es el riesgo. El riesgo no es más, como nos indica este mapa conceptual, que un desastre. El riesgo puede ser amenaza. El riesgo aparte también es vulnerable porque no sabemos qué puede pasar. Es un peligro. Cuando tenemos riesgo es porque hemos fracasado algún tipo de proceso. También produce daño. Y obviamente también es una gestión que tenemos que tratar de salir adelante o de buscar alternativas para poder continuar. Aparte de eso, de que el riesgo también te brinda probabilidades de nuevas oportunidades, mejoras y nuevas recomendaciones que se pueden lograr. Entonces, el riesgo no es más que una probabilidad, como dice aquí, cuando se presentan amenazas, cuando se presentan situaciones que tal vez no podemos manejar, que se salen de nuestro control, que nosotros no podemos o no conocemos las alternativas que se nos pueden dar. Muchas veces este riesgo, cuando se toma por desapercibido o se presenta de una manera poco inusual, donde tal vez no se sabe sobrellevar, muchas veces lo que hace es que presenta daño para la empresa. Y estos daños se definen como fracaso, ¿verdad? Y es que viene lo que es la parte del fracaso, el peligro que se da o que sucede en algunas empresas, que lo lleva muchas veces al cierre, a la quiebra o a la bancarrota, pero es por esto, por cierto riesgo. Asimismo, también hay empresas que muchas veces no consideran ciertas etapas de riesgo. Es importante. Toda empresa debe de estar preparada o debe de gestionar ante alguna posibilidad de riesgo que pueda ocurrir. Entonces, el riesgo en la auditoría es aceptable. ¿Por qué es aceptable el riesgo en la auditoría? Porque hay situaciones que se presentan, que se dan, como le dije, que no hay manera de que usted pueda controlar o de que usted pueda, ¿verdad? Controlarlo, que yo pueda tener el control sobre esto. Entonces, obviamente, aquí dentro de la auditoría se van a presentar ciertas opiniones, ¿verdad? Se van a presentar ciertas situaciones donde el riesgo debe de buscar lo que serían facilidades. Tratar de que, si esto se vuelve a repetir, que sea en un riesgo mayor, sino a través de un riesgo menor. O que muchas veces esto no vuelva a pasar para no cometer esos errores. Un riesgo, por ejemplo, donde yo puedo controlar, sería un riesgo cero. Un riesgo donde yo voy a tener cierta incertidumbre, donde yo no puedo controlar nada, sería un riesgo de un 100%. ¿Por qué? Porque tú no tienes el control, no tienes el manejo de lo que pueda suceder, ni siquiera en la parte financiera. A veces hay empresas que corren riesgo cuando van a invertir. Siempre en la parte financiera y los economistas dicen que cuando tú tienes esas inversiones donde tú quieres tener grandes ganancias, ¿verdad? Donde tú tienes tasas que son bastante lucrativas, el riesgo que tú vas a obtener en cuanto a cualquier situación que se pueda presentar es más alto. A diferencia cuando tú haces inversiones ya con se puede decir con una tasa totalmente normal, una tasa equilibrada, quiere decir que tú tienes lo que sería una inversión, podemos decir, cuidadosa, ¿verdad? Una inversión confiable, donde tú no vas a apostar por tener grandes ganancias a que pueda pasar cualquier cosa. Como puedes ganar, ¿verdad? También se pueden dar situaciones de peligro. Entonces, asimismo también existe el riesgo inherente. El riesgo inherente es un riesgo donde los estados financieros pueden presentar ciertos errores y esto se debe a un mal uso de los controles internos o a una poca eficiencia en el trabajo de esto.
¿verdad? Yo siempre digo de que son humanos, de que somos humanos lo que preparamos estado financiero. Hay errores que se pueden pasar muchas veces y esta vez por la rapidez de un trabajo, porque te solicitan. Por eso siempre es bueno considerar, tener claros ciertos puntos al momento de realizar estados financieros para evitar. Si usted hizo un estado financiero en el día de hoy, lo revisa. Dele un tiempecito para mañana usted revisarlo ya con la cabeza, como uno dice, más fría. Volverlo a revisar si tú tienes alguien que te acompaña en su momento, dárselo a leer, porque son maneras en que tú puedes tomar en consideración, mejor dicho, cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar o cualquier error con esto del estado financiero. Ahora mismo con los software que se utilizan en contabilidad, precisamente ya cuando tú haces un reporte de estado financiero, estos estados financieros vienen listos, pero de igual manera, ¿quién es que alimenta ese software? Somos nosotros, ¿verdad? Siempre por eso hay que darle un seguimiento continuo. Tenemos los riesgos de control. Los riesgos de control es cuando se detectan ciertas irregularidades del control interno, por ejemplo, cuando yo tengo un control interno que creo que es bastante, podemos decir, exacto, que me puede proteger, cuando se pueden violar inmediatamente hay riesgo de control. Por ejemplo, tú entiendes que tienes un buen riesgo de control interno en cuanto al cuidado del efectivo, que toma todas las consideraciones, que tiene todas las cámaras de vigilancia, que hace un conteo, que hace un levantamiento, pero cuando te das cuenta de que hay una salida y un escape de dinero, ya sea por un flujo en una caja chica que se fue, te puedes dar cuenta de una vez de que sucedió una violación al control interno, del que el control interno tuvo falla, ¿verdad? De que fue totalmente tolerante. Siempre es bueno tener pendiente o revisar lo que sería el control interno por lo menos, cada 2 años, para evitar todo este tipo de situaciones. Hay empresas que se dedican y se olvidan. Y cuando hacen un levantamiento, muchas veces tienen 3, 4 años y hasta más sin revisar o sin hacer ese levantamiento del control interno. Las auditorías también son para eso. Y un punto importante, tal vez se presenta una situación donde tú dices, bueno, tengo 2 años con este control interno, no se ha presentado ningún tipo de inconveniente, pero ¿qué pasa aquí con esta situación? De que aunque no se te hayan presentado inconvenientes, lo ideal es de que se revise de igual manera al año, ¿verdad? Y cuando yo tenga que revisarlo, bueno, todo marcha bien, pero vamos a revisar, vamos a reforzar. Son puntos que se hacen dentro del riesgo del control interno. También está el riesgo planeado de detección. Este riesgo depende, ¿verdad?, de ciertos factores. Y los factores es cuando el auditor encuentra situaciones o encuentra errores al momento de hacer ese levantamiento, ¿verdad? Por ejemplo, malos procesos, malas transacciones, malos cierre de caja, malas conciliación bancaria, hasta pues, podemos decir un mal eh, confección en el archivo donde yo guardo, por ejemplo, la papelería. La parte de detección es eso, detectar ciertas irregularidades que se pueden presentar, ¿verdad? Ciertos errores. Y no solamente en el momento, sino de manera futura. Por ejemplo, en el futuro, mira, me di cuenta de que hay un error en las transacciones que en el futuro esto va a hacer bastante daño. Todo eso también se hace dentro de la auditoría y en el plan de detección. Entonces, aquí yo voy a mostrar un cuadrito. Está dentro de la misma unidad de trabajo que ustedes van a realizar. Es un cuadro donde yo muestro aquí, tengo columna de riesgo inherente,
me especifica el riesgo de control, riesgo totalmente aceptable de verdad y el riesgo de detención. Y aquí me dice cómo se presentan esos riesgos según los ciclos. Por ejemplo, en un ciclo de venta y cobranza, el riesgo inherente se espera que sea medio. El riesgo de control para ese mismo ciclo se espera que sea medio porque previene errores a futuro. El riesgo aceptable, ¿verdad? Que es la disponibilidad que tiene el auditor para que se cometan errores después de la auditoría, obviamente debe de ser baja, porque si ya yo hice la auditoría, hice los levantamientos necesarios, por tal razón, entiendo y se entiende que los errores que se van a cometer son bastante bajos. Y el alcance de evidencia en cuanto a la detención va a ser medio, porque se pueden acumular evidencias de errores que se pueden cometer o se pueden encontrar futuro. Por ejemplo, en la adquisición de pagos, la parte de riesgo inherente aquí puede ser alto, el control bajo, ¿verdad? Porque se toman todas las medidas del lugar, el riesgo aceptable bajo, riesgo planeado medio. Asimismo, un ciclo de nómina, un ciclo de inventario, de adquisición de capital. Me va diciendo a mí, según los tipos de errores, cómo pueden ser esos ciclos, si bajo, si medio, si alto, según la disponibilidad. Este también es un mapa, un factor de evidencia que hace relación de los riesgos cuando el auditor determina un riesgo totalmente aceptado. Obviamente esto lleva a lo que es una detención, porque detecté esos errores. Voy a tener entonces evidencias y obviamente voy a complementar tomando las medidas del lugar en cuanto al control. Aquí mismo también tenemos otro mapa conceptual donde me muestra los tipos de situación y los riesgos también, dependiendo los grados y las situaciones que se puedan dar. Pueden ser alto, bajo, medio, ¿verdad? Con la tarea que ustedes tienen que realizar. Bien, aquí con el ejercicio que ustedes van a realizar de tarea, que está en la página 261 de su libro complementario de texto, van a buscar el ejercicio número 9-32. Van a presentar este recuadro y van a tener estas interrogantes que tenemos aquí, ABC. Van a explicar, por ejemplo, qué significa la parte baja, media y alta de cada uno de estos riesgos que se le explican aquí, se le solicitan aquí. El riesgo aceptable, inherente, de control, el riesgo de detección. En el punto B van a llenar los espacios en blanco, ¿verdad? Esta parte, obviamente, de acuerdo a la situación que se le plantee. Por ejemplo, como yo le explicaba en el recuadro, esos recuadros que están en las diapositivas están dentro de ese mismo capítulo, del capítulo 9. Deben de buscarlo. Ahí está, en el capítulo 9. Luego, en la parte C, dice que utilizando el conocimiento, ¿verdad? Según los factores que se trabajaron, determina el efecto en las evidencias planeadas, se aumentan o disminuyen, al cambiar alguno de los factores, mientras que otros van a permanecer constantes. Cuando hablamos factores, cambiando alguno de estos. Por ejemplo, en el número 1, un aumento en el riesgo de aceptable de auditoría. En este caso, yo me voy aquí, al número 1. Y lo que hago es que aquí, por ejemplo, está aumentado, ¿verdad? En el aceptable, en el riesgo de aquí está aumentado. ¿Qué pasaría? En el número 2, ¿verdad? Dice un aumento en el riesgo de control. Vengo aquí, en vez de bajo voy a tener alto. En el número 3, un aumento en el riesgo de detención planeada. Aquí era el número 2.
¿verdad? Aquí el número 3, un aumento en el riesgo de detención planeada, les decía. En el número 4, un aumento en el riesgo coherente. Por ejemplo, en el número 4, en el riesgo inherente sería un aumento. ¿Qué pasaría? Eso es lo que vamos a hacer en el punto C. Vuelvo y explico. En el punto número 1, en la situación 1. Si ese riesgo aceptable de auditoría fuera alto, ¿qué pasaría? Ahí yo voy a tomar mi punto de vista de acuerdo a los recuadros y para qué se utiliza este tipo de riesgo. En la situación número 2, un aumento en el riesgo de control que está, por ejemplo, en este caso, está bajo, voy a cambiarlo alto, ¿qué pasaría? También tengo mi recuadro donde yo voy a auxiliarme, ¿verdad? Para saber qué va a pasar o qué está pasando ahí. En el número 3, un riesgo de detención planeada, un aumento. Aquí veo qué pasa. El número 4 por igual y con el número 5 por igual. Tengo aquí esta barra que no me deja observar la parte número 5, al menos que, déjame ver, deslizo un poco aquí. A ver si sube un chin. Ok, mírenlo ahí. Un aumento en el número 5, que tenga un aumento en el riesgo inherente. Número 5, el riesgo inherente aumente. Y una disminución en el riesgo de control. Por ejemplo, en esta parte, ¿qué pasaría? Eso es lo único que van a hacer de tarea en el capítulo en cuanto a la parte de riesgo. Cualquier cosa, ¿verdad? Vuelvo y les repito, para eso están estos videos, para revisar. De igual manera, dentro de esta unidad tenemos esos recuadros. Entonces lo pueden buscar, le pueden hacer un copy para que lo tengan ahí a mano cuando estén haciendo la tarea. De igual forma, como quiera, me reitero a la orden.